¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, nuevamente con un video tutorial relacionado a la herramienta Bezier y capas para poder realizar la vectorización con esta herramienta. Vamos a hacerlo más preciso posible y espero que les sea de gran utilidad. Si ingresamos a internet, ubicamos esta figura, lo vamos a copiar al área de trabajo. Utilizo la herramienta Bezier, como ya conozco. Listo. Entonces, a medida que nosotros empecemos a realizar la vectorización, eh, tengo que tener en cuenta que si por A o B hay una falla como la que veo acá, yo normalmente presiono control Z, que equivale a la herramienta deshacer, ¿cierto? Entonces es muy útil el control Z para no estar borrando por completo nuestro trabajo que estamos haciendo. Muy bien, pausé un momento el video para poder terminar nuestro trabajo, en el sentido de poder dar la vuelta a la pera, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta algo, o el tips que yo les doy a cada uno de ustedes. Cuando yo realizo la vectorización, empiezo por eh, la parte que se va a posicionar atrás. Si tenemos entendido, todo lo que vamos a dibujar se va a posicionar en una capa, ¿cierto? Y todo lo que dibujemos último siempre se va a posicionar en una capa de adelante. Si nosotros nos fijamos y nos damos cuenta, por ejemplo, en esta pera, la parte de, en la capa de atrás está ubicada la parte del cuerpo de la pera. Y adelante está ubicado pues las cejas, los ojos, la nariz, la boca y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, yo empiezo a dibujar siempre primero lo que se encuentra en la parte de atrás y seguidamente adelante. Por ejemplo, vemos aquí en los ojos que esto está más adelante que el otro, entonces necesariamente yo tengo que dibujar primero la parte del ojo de color negro y posteriormente esta parte central. Muy bien, entonces siempre de adelante para atrás, ese es el tips que yo doy. Sin embargo, obviamente que se pueden cambiar las posiciones haciendo un anti-click, poniendo orden o de repente utilizando el teclado abreviado, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver entonces. Tenemos que tener en cuenta que a medida que nosotros armemos el dibujo se encuentra formado por plantillas. La plantilla, para mí, o bueno, lo voy a denominar así, una plantilla para mí es la pestaña, la otra pestaña, la misma nariz, la boca, la parte del ojo de color negro es una plantilla para mí y la parte blanca del color ojo también es otra plantilla. Entonces, básicamente, una figura vectorizada se encuentra constituida de diversas plantillas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dar un ejemplo aquí en esta parte de acá del tallo. Voy a agarrar mi herramienta Bezier y voy a empezar a dibujar el tallo. Obviamente que ahorita de repente no lo hago muy rápido porque la explicación es lo importante, ¿cierto? Entonces, si dan cuenta, lo que he dibujado ahora último siempre va a estar en una capa de adelante. Entonces, para corregir este error, le haré un anti-click, le daré orden y lo pondré detrás de esta, ¿verdad? Entonces ya está detrás de esta. El dibujo en sí no solamente es la pera, o sea, el dibujo original, sino es desde aquí, porque yo puedo agarrar el dibujo original desde esta área, teniendo en cuenta que es la pera, desde aquí, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces cometemos el error de quererlo llevar nuevamente a su lugar y a veces no lo encajamos como es. Entonces, si va a haber un momento en que nosotros vamos a retirar el dibujo original o el vectorizado a un costado, yo sugiero siempre, después de ver de repente a algo que veas que de repente no está tan bien, presionar control Z o ir hacia atrás para que el dibujo vuelva nuevamente a su posición, y no hacer esto, hacerle clic, jalar y volverlo nuevamente aquí. Muchas veces de repente no vamos a encajarlo como quisiéramos encajarlo. Si nos damos cuenta, acá hemos utilizado pues diferentes plantillas, ¿cierto? Para poder armar el dibujo, para poderlo vectorizar. Anteriormente lo habíamos hecho de manera presencial, el cuerpo de la pera y la parte del tallo, ¿cierto? Pero lo demás es muy similar. Ustedes se preguntarán, muchas veces es necesario utilizar la herramienta Bezier para todo tipo de plantillas, lo vamos a llamar así. No es necesario, por ejemplo, para poder elaborar la plantilla de la parte del ojo de aquí, he utilizado la herramienta
elipse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podría ser la más apropiada. Vamos a hacer eso, a ver. Vamos a seleccionar el ojo, vamos a borrarlo y vamos a agarrar nuestra herramienta elipse. Al dibujarlo, listo, obviamente que le puedo hacer un clic más, lo puedo inclinar y así darle una apariencia a esto. Y bueno, acá no he utilizado la herramienta Bezier, ¿cierto? Ese es uno de los aspectos que quiero compartir con ustedes. Y de igual manera, el ojo, por ejemplo, en este caso no está conformado, simplemente está conformado o está, vamos a decirlo, conformado, ¿sí? Está conformado por algunas líneas más que van a complementar la parte del ojo, ¿cierto? Entonces voy a ver, lo voy a retirar acá, perdón, voy a retirar el dibujo original y me voy a dar cuenta que esto está armado algo así, ¿cierto? Entonces ahí creo que está totalmente claro de lo que estamos haciendo. Presiono control Z para que vuelva nuevamente a su posición. ¿Listo? Entonces básicamente es eso, queridos estudiantes. Ahora, cuando uno termine ya de vectorizar, puede hacer lo siguiente para no perder el dibujo original. Puede seleccionar todo, ¿listo? Selecciona todo, lo duplica con el control D, lo he duplicado, ¿cierto? Puedo hacer eso para poder trabajar en este y esto dejarlo como una muestra. Y también lo que hago muchas veces es agrupar el dibujo para no estar jalando uno por uno o para que no se pueda mover ninguno de los componentes de mi trabajo, porque ahorita por ejemplo está desagrupado y lo puedo desarmar, pero yo normalmente selecciono todo con mi herramienta selección y con la marquesina y luego lo agrupo con el control G. ¿Listo? Con el control G. Entonces ahorita ya el dibujo está agrupado, ya no puedo mover cada plantilla por separado, sino ahora este dibujo se mueve todo como si fuera solamente un objeto. Si yo lo quiero desagrupar, de igual manera presiono la tecla control U, o de lo contrario anticlic en la opción, a ver, desagrupar todo, que equivale a control U, ¿verdad? Ahorita no aparece la opción agrupar porque esto ya está agrupado. Entonces yo lo que hago es selecciono y presiono control U y nuevamente se vuelve a desagrupar para poderlo mover la plantilla o para poder mover el objeto parte por parte. Voy a presionar control Z hasta que la pera vuelva a su lugar. Entonces el control Z es muy útil en estos casos porque nos permite deshacer las acciones que hemos realizado. Para terminar el video tutorial quiero indicar que muchas veces realizamos un trabajo y queremos poner o queremos utilizar una herramienta de texto para poderle asignar un nombre. La herramienta de texto es esta, le hacemos simplemente un clic y no voy a tocar en profundidad la herramienta texto, simplemente voy a pedirles que ustedes le hagan un clic a la herramienta texto y luego un clic en la hoja y ponerle pues el nombre, ¿no?, que pertenece. Nuevamente agarro mi herramienta selección, la ubico en el lugar que pertenece, puedo cambiar, puedo de repente utilizar, si hubiese sido en 2 líneas por ejemplo, pera vectorizada CorelDRAW, vamos a ponerlo así. Si sería en 2 líneas podemos utilizar nuestra herramienta de alineación de texto, ¿verdad? Listo, ya lo tenemos ahí. Podemos cambiarle si deseamos el color tanto de contorno como de relleno, cómo utilizar la herramienta texto y cómo configurar el texto insertado, ¿cierto? Me despido diciéndoles que en muchas oportunidades hay personas que tienen o que en unas cabinas de internet o en casa tienen una versión de Corel y de repente en el colegio hay otra versión. Entonces, ¿cómo hacer eso? Porque yo voy a suponer que tengo en casa la versión 17, pero voy al colegio y tengo la versión 15 y el trabajo que hice en mi casa no abrí en el colegio. ¿Por qué? Porque básicamente la versión que hiciste fue superior a la versión que de repente uno tiene en el colegio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Voy a suponer que ahorita estoy en casa, ¿sí? Estoy en casa y en casa tengo la versión 16,
pero en el colegio tengo la versión 13, ¿listo? Entonces, si yo quiero llevar al colegio mi trabajo para seguir editándolo, o mejor dicho, seguir trabajándolo, en el momento de guardar me voy a archivo, guardar como, y le asigno el nombre como ya sé, ubico el lugar donde yo lo voy a guardar, y aquí hay una opción. Si no está en esta parte, posiblemente esté por acá, ¿cierto? O de repente acá hay opciones donde dice ocultar, examinar. Entonces básicamente tenemos que encontrar la opción donde dice versión. Entonces lo que voy a hacer es guardar mi trabajo en la versión 13, y de esa manera, al guardar mi trabajo en la versión 13, se va a abrir en mi colegio, ya que en mi colegio existe la versión 13 de CorelDRAW. Entonces simplemente le cambio la versión y le doy guardar, y asunto terminado. Muy bien, espero que haya sido de gran ayuda. Este video básicamente ha estado orientado a resolver algunas dudas y a darles algunos tips que me parecen sumamente importantes. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video tutorial de algunas herramientas, o de repente de algo novedoso que podemos encontrar y podemos aportar a la comunidad educativa. Gracias, OCR Educa se despide de todos ustedes, hasta una próxima oportunidad.